Hola, Clary, por favor. ¿Por qué andas muy callada hoy? Ayer, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estamos reunidos en esta noche y te pido que seas tú que hables en nuestros corazones para que entendamos lo que tú nos quieres dar. Y dale gracias al hermano César, Señor, también para que pues, pueda explicar lo que tú nos quieres transmitir. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Por favor, Angelita. Ok, dice, versículo 39, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita es tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ok. ¿Quieren comentar algo? Para que... ¿Algo que les llame la atención o ustedes me dicen? Pues bueno, ahí como todo, bueno, me gusta esta parte porque son muchas frases o bueno, muchas palabras las que, eh, ¿cómo decirlo? Las que tienen bueno, muchos significados, ¿no? Sí. De entrada, como esta Elizabeth, bueno, dice que reconoce, ¿no? Desde ese momento que pues María no lleva un niño cualquiera en su vientre, ¿no? Sino ella lo reconoce y dice que pues es la madre de su Señor. Entonces desde ese momento reconocen a este bebé que iba en el vientre como pues el Señor Jesucristo, ¿no? El Salvador del pueblo. Incluso también como la María pues dice que es su Salvador, ¿no? Ella también incluso pues lejos de llamarse su madre, lo reconoce como su Señor y como su Salvador. También como, pues, bueno, ya sabemos que Elizabeth llevaba en su vientre a Juan y dice que pues aún él, ¿no? Aquel bebé desde el vientre, pues cómo salta o cómo empieza a moverse. Digo, no es raro que un niño se mueva, pero pues a como lo dice la palabra, pues yo creo que ha de haber sido movimientos que a lo mejor Elizabeth nunca había sentido, ¿no? Porque pues no me imagino cómo se ha de ver cómo Brincado. se ha de ver entre, ¿no? Y como dice que también pues desde ahí ya también ese bebé ya era lleno del Espíritu Santo. Y también, bueno, me gusta como María pues se reconoce como pecadora, ¿no? Porque dice que ha visto que le da gracias a Dios porque a pesar de que ha visto la bajeza de esa mujer, pues le ha concedido tan grande pues milagro, ¿no? De que ella sea la que lleve en su vientre al Hijo de Dios. Y bueno, también el versículo 50 donde dice que la misericordia de Dios pues es de generación en generación a los que le temen. Porque
Sí, Creo que cosas son padres. sí. Independientemente de que ahorita Gaby haga un comentario o Clarice, les voy a ir diciendo, este, fíjense, esta parte es muy interesante porque habíamos leído antes que tanto Elizabeth como Zacarías estaban llenos, o sea, bueno, no llenos, sino que hacían la voluntad de Dios, ¿no? Y que por eso fueron también escogidos para tener a Juan. Entonces, y que conforme van pasando las situaciones, van siendo llenos del Espíritu Santo en diferentes momentos, con diferentes situaciones. Es que, como tú dices, el bebé ya tenía 6 meses, o sea, ya estaba en esas edades en que de repente se siente que pasa el pie por toda la extensión de la panza, ¿no? De las mamás y demás. Y cuando los bebés tienen esa especie de que se estiran o cosas por el estilo, ahora imagínate donde recibe el Espíritu Santo, ¿no? Donde es la presencia de Cristo y la presencia de Juan cuando brinca este bebé, ¿no? Es cuando le dice Elizabeth, pero aquí es una parte muy importante. Dice que cuando Elizabeth hace esta exclamación es porque otra vez es llena del Espíritu, ¿no? Entonces, era un repartir y un estar lleno del Espíritu Santo entre cuando 6 meses antes es concebido Juan, después de que nace Juan el Bautista, durante la presencia de María con Elizabeth y todo ese tipo de detalles, en esas diferentes ocasiones cuando se va presentando o va teniendo relación con el Señor Jesucristo, aunque todavía no era nacido, van teniendo esas llenuras del Espíritu Santo, y entonces la conversación entre Elizabeth y la conversación entre María se vuelve una conversación muy llena del Espíritu Santo, donde las dos van dando testimonio de las cosas que ya venían siendo profetizadas desde la concepción de Juan, así como desde la concepción del Señor Jesucristo. Dice Elizabeth, ya una vez que está llena del Espíritu Santo, como dice el 41, dice, y exclamó voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Porque en cierta parte estaba como profetizando, lo mismo que le pasó a María. Entonces dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y yo me imagino que venía de un lugar lejos, porque cuando vemos que se termina esta parte, pues María se queda 3 meses con ella, ¿no? Como que yo creo que era pues bastante tiempo. Que la madre de mi Señor venga a mí, como tú dices, ya había un reconocimiento de que efectivamente se trataba del Mesías. O sea, ya la asociación de esta situación entre Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, como que todos los que habían estado con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ya la relacionaban. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces ese era el punto, ¿no? Imagínense que salta el bebé en el vientre, si cuando se estiran es bastante como que doloroso para la mamá, imagínense donde saltó, ¿no? Entonces ha de haber sido algo pues bien evidente. Y digo porque el bebé ya tenía 6 meses para entonces. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Ella dice que bienaventurada porque ya ella estaba creyendo y se estaba cumpliendo todo lo que le había dicho el ángel, de que su hijo tenía que profetizar en el nombre del Señor, ¿no? María dice, como que también ungida por el Espíritu Santo, empieza esta parte donde María, también viendo que se había cumplido lo que el ángel le había dicho de que Elizabeth estaba embarazada, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ya desde ahí
les digo, como que hay una conversación entre espíritu y espíritu, y dice, y su misericordia de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con los brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes y a los hambrientos, colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. En esta plática que tiene María con Elizabeth, ya le está diciendo o está haciendo manifiesto de que efectivamente María también pues estaba conociendo que Jesucristo era el Mesías, que efectivamente Juan había sido anunciado como el profeta que lo iba a anunciar, y que Jesucristo era el Mesías, y que ya lo habían dejado ver entre las descendencias de David y cosas así, porque más adelante lo vamos a ver como cada quien, como cuando le pasa a Zacarías, que también es ungido con el Espíritu Santo, también hace las mismas declaraciones con respecto a esta deidad del Señor Jesucristo. ¿Puedes leer, por favor, Gaby? Sí. El nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Obviamente cuando Elizabeth ya cumple su tiempo, viene el tiempo en que va a nacer, y nace el niño, y entonces todos les llamaban por el nombre de Zacarías, al igual que su padre. Pero entonces ella les dice que no, que el nombre es Juan. Y entonces le empiezan a decir al padre, bueno, ¿y por qué? Porque no hay ningún descendiente de tuyo que se llame Juan, etcétera, etcétera. Él pide la tablilla, anota en la tablilla que va a ser llamado Juan el Bautista, ¿no? Digo que va a ser llamado Juan, y cuando en el 63 dice que anota, ¿no? Diciendo Juan es su nombre, y entonces pues, todos se quedan maravillados, como diciendo, no, pues sí va a ser Juan. Y entonces al momento en que él lo anota, es abierta su boca y suelta su lengua y habla. Lo primero que él habla es bendiciendo a Dios. Y entonces en ese momento que él lo anota, entonces ya puede hablar. ¿Por qué se maravillan? Porque en un momento dado, cuando él, desde el momento en que el niño es concebido prácticamente, o cuando va a ser concebido, unos meses antes, porque se acuerdan que él estuvo todavía en el templo después de que recibió la visión, pero 6 meses después nace el niño, es concebido el niño, y después 6 meses después viene María, y detalles por el estilo. El caso es que cuando él anota y confirma lo que le había dicho el ángel que tenía que hacer, ellos se dan cuenta de que había perdido el habla en el templo cuando vio la visión, y después recobra el habla una vez que él certifica lo que le había dicho el ángel que tenía que hacer, que era ponerle Juan al niño. Pues ellos se llenan de temor, todos los vecinos y demás, ¿no? Como diciendo pues, que era un milagro. Para esto, pues, Zacarías ya había estado más de 6 meses, más de 9 meses mudo.
En los vecinos, en las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pues se sabía que él venía del sacerdocio y que había tenido visión, y pues estaban al pendiente tratando de relacionar pues qué es lo que estaba pasando. Y entonces todas estas cosas ellos las guardan en sus corazones y decían, pues ¿qué niño será este? Pero conforme va creciendo el niño, pues va creciendo en la gracia del Señor, ¿no? Que dice, quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, ¿no? Entonces se veía que estaba en las manos del Señor, en la gracia del Señor. Ok, entonces viene la profecía de Zacarías. Cuando, vuelvo a lo mismo, cuando él una vez que lo ha dicho y demás, tiene también esta profecía que viene sobre de él a través de esta unción del Espíritu Santo, que lo mismo le pasó cuando a Elizabeth, y como ya veíamos la situación de María. Obviamente María pues tenía al Señor Jesucristo, pues también estaba súper ungida del Espíritu. Profecía de Zacarías. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías su padre profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque Él ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Y a ti, niños, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás presidiendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarlos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. No digo que qué padre profecía. Ajá, sí. Sí, comenta, Gelita, por favor. No, pues es que, digo, desde que empieza, realmente, como bien dices, Zacarías había dejado, bueno, o sea, el espíritu lo había dejado mudo, o el ángel que se le apareció lo dejó mudo, ¿no? De entrada, pues el nacimiento de Juan también pues era un milagro, porque pues ellos ya eran ancianos, ¿no? Sí. Y el hecho de tener hijos, pues realmente fue un milagro, y eso fue también lo que hizo que Zacarías se quedara mudo. Y como bien dices, en cuanto nace el niño, bueno, más bien cuando reconoce el nombre, porque pues ese nombre es el que le habían dado, ¿no? Que así lo iban a nombrar, pues él recupera el habla, y no solamente el habla, sino por ser sacerdote, se le revela, o bueno, le dan la revelación de esta profecía, ¿no? De que, y digo, al mismo tiempo qué fuerte, porque también la profecía era su hijo, ¿no? O sea, el hecho de que iba a ser el que iba a preparar el camino para ese Salvador que Dios ya había prometido desde antes, ¿no? Que iba a ser el que lo iba a estar, pues bueno, dice ahí algo de que lo iba a estar guiando para dar a conocer a este hombre al pueblo, ¿no? Para el momento en el que fuera la salvación. Y dice que todo esto es por misericordia y que el mismo Dios pues se acuerda de su pacto, porque eso ya se los había anunciado desde antes, ¿no? Y es el momento en el que pues está dando ahora sí que la revelación ya palpable y física de aquella profecía, ¿no? De que iba a venir alguien, iba a salvar al pueblo y lo iba a librar de los enemigos, ¿no? Así es. Entonces creo que, bueno, es muy bonita, ¿no? Dice que iba a estar, que este niño iba a ser profeta del Altísimo, ¿no? Esa parte también es así como que muy padre. Si serás llamado, este niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces realmente, híjole,
creo que ahí pues ya Dios le dio la revelación. A lo mejor él ya no pudo ver a su hijo haciendo todas esas cosas porque pues ya eran ancianos, pero Dios se los reveló y les dijo claramente qué es lo que iba a pasar pues en un futuro con estos dos niños, que uno que ya había nacido y el otro que venía, ¿no? Así es. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Ya lo dijo Gelita, vamos a pasar al siguiente. Fíjense, primero la primera parte pues está hablando del Señor Jesucristo, pero ungido por el Espíritu Santo él empieza a profetizar y lo primero que dice es, dice, bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, ¿no? Y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo había, como habló por boca de su santo profeta, sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea, todas las profecías, en ese momento Zacarías reconoce que cuando nace su hijo, ungido por el Espíritu Santo, empieza a profetizar que como le había dicho el ángel, que el niño iba a anunciar al Salvador, lo primero que le entra es no adorando al Señor porque su hijo es el profeta, no, sino porque viene ya el Mesías. Él reconoce que el Mesías ya está por llegar, porque su hijo lo va a anunciar. Entonces, eso es padrísimo, pero lo primero que hace es profetizar y decir, ahí viene ya el Señor Jesucristo. Y entonces dice, y que viene para hacer misericordia y recordar el santo pacto que hizo, ¿no? con Abraham y cosas así, y que Él nos va a librar de nuestros enemigos, y que dice el 75, dice, sin temor serviríamos, ¿no? A nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, pero dice el 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, ¿no? Estaríamos sirviéndole a Dios todos nuestros días en santidad y en justicia. Y entonces como que se voltea y ya dice, por cierto, este es mi hijo, ¿verdad? No es cierto. Y dice, y tu niño, dice, serás llamado, profeta del Altísimo serás llamado. El papel de su hijo, pues por supuesto que era súper evidente, porque ya le había dicho el ángel, lo vimos anteriormente, que el espíritu de Elías iba a venir sobre su hijo y que él era el Elías que estaba profetizado también para anunciar la venida del Señor Jesucristo. Lo que digo es, Zacarías ya lo sabía. Zacarías ya tenía perfectamente claro tanto el papel de que venía del Mesías como el papel de su hijo. Y sabiendo que María estaba concibiendo también, porque durante 3 meses, de modo que en esos 3 meses él hubiese estado en su casa. Entonces, durante esos 3 meses, a él le toca presenciar también que es evidente que ya está también por llegar. 6 meses después, ahí viene el Mesías, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, porque Zacarías ya sabía de lo que se trataba. O sea, es muy padre eso. Y lo hace ver en esta forma de la alabanza que hace hacia el Señor. Y después le dice de su hijo, ¿no? Dice que profeta del Señor será llamado, dice, porque va a ir delante de la presencia del Señor, o sea, del Señor Jesucristo, para preparar sus caminos. Y entonces, bueno, yo creo aquí habla del Señor, yo me imagino que hablando por supuesto de Dios, pero hablando sobre todo sobre la preparación del camino para el Mesías. Y entonces dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y entonces, pues, dice que el niño se crecía en fortaleza y en espíritu. En algunas cosas lo vuelvo yo a recomendar, pero es porque es la profecía en sí donde va diciendo todos los detalles que había marcado Gelita, y que pues es eso, ¿no? O sea,
pero las circunstancias que rodeaban esta profecía y demás, yo creo que es lo más, es padrísimo también darnos cuenta de eso. Entonces, de por qué estaban tan seguros, por qué tan llenos, por qué, cómo estaban ellos viviendo el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el nacimiento de Jesús. Clarice, por favor. Sí, Arráncate, mi chava. nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer hizo Sireno, gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo volvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Viene el edicto, ¿no? Donde todos tenían que ser empadronados. Entonces, aquí lo que nos hace ver es que todos tenían que ir al lugar de donde venía la descendencia de sus padres, porque lo dice más adelante, que José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret en Judea a la ciudad de David, que se llamaba Belén en aquel entonces. Eso lo dice el versículo 4. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, aquí nos deja ver que todos tenían que recurrir a las casas donde estaba la descendencia de sus padres para hacer los empadronamientos, para que dijeran, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de David. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, la genealogía. Así es, tú ibas y decías, pues de esta genealogía que ya existe, yo soy el hijo de tal hijo, de tal hijo, de tal hijo, ¿no? Cuando existía el padrón. Entonces, porque pues si no se había hecho empadronado desde antes, en ese momento pues tenías tú que decir toda tu descendencia desde el último padrón que había existido hasta la fecha. Eso es lo que nos dejan ver entre líneas. Entonces dice que María pues obviamente estaba encinta y se da el momento de que tiene que dar a luz. Y entonces dice que da a su hijo, que acontecía que estando ellos ahí se cumplieron los días del alumbramiento en el 6, en el 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Después lo vemos más adelante. Pero lo que voy es que dentro de las cosas que luego Lucas dice, que nos da algunos detalles a ver, todo esto que hemos visto hasta ahorita, hasta esta parte del capítulo 2, ha sido muy importante porque volvemos a lo mismo. Hay muchos detalles que en otros evangelios no se ven y que aquí nos deja ver entre líneas, ¿no? Ok, entonces dice, los ángeles y los apóstoles y los pastores, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya hemos visto varias veces el significado de Cristo y el significado de Jesús. Entonces, aquí les está diciendo, es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta parte está muy padre, pero también está muy clara, no hay gran cosa que decir. Se les presenta el ángel, un primer ángel, y les dice: esto va a pasar, ¿no? Les dice: no teman. En el 10 les dice: porque les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo, es el Mesías que ustedes estaban esperando, el Señor. Esto será una señal, ¿no? Allá vean al niño acostado en un pesebre, y cuando Él está en esta parte, viene toda la hueste celestial y empiezan a alabar y a glorificar esa parte. De por sí ver al ángel y la luz que los rodeó y demás, pues ya era impresionante. Y luego se deja venir toda la multitud de ángeles para alabar y adorar a Dios. Ha de haber sido un concierto, una fiesta, lo que estaban celebrando, lo que estaban presenciando los pastores, ¿no? Han de haberse puesto a hacer fiesta y danzar y qué sé yo, ¿no? O sea, debe haber estado padrísimo eso. No me lo puedo imaginar. Imagínense a las huestes de ángeles alabando y glorificando. Seguramente tampoco fue cuestión de 1 minuto o 5 minutos, o sea, ha de haber sido algo extenso. Aparece la multitud, y después el 14 decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se van, ya después de todo esto de las alabanzas y demás, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. O sea, obviamente Dios les había mandado decir qué estaba pasando con el Mesías, y eso era fabuloso, ¿no? O sea, es como si vinieran a nosotros y nos avisaran de que ya viene el Señor Jesucristo. Pues no somos nada, ¿no? No somos nada. Ahora sí que no somos nada, no somos nadie como para recibir un mensaje así y ya estar al pendiente, estar a las vivas. Sería algo fantástico. Que vienen y lo ven como se les había dicho, y que pues se maravillan y ellos empiezan a decir todo lo que les habían dicho los ángeles y demás. Pero pues que María guarda todo esto en su corazón, pero que además todas las personas que estaban ahí, que habían escuchado de esto, yo creo que es como si nos dicen, oímos que a quién les gusta, que alguien que no conocemos o alguien que conocemos, vienen los pastores y les dicen que los ángeles se les presentaron y que Él es el Mesías, y etcétera, etcétera. Pues no le quitaríamos el ojo a ese bebé hasta que fuese grande, ¿no? Estaríamos pendientes de qué sucedía en su vida, porque pues todos ellos también se quedan maravillados, ¿no? Por todas las cosas que habían oído y visto, como lo habían dicho. Yo creo que eso es lo importante de esto, que cómo lo disfrutaron, cómo lo van viviendo, ¿no? Y pues una vez más, si antes María ya había tenido la confirmación 2 o 3 veces de que era el Mesías, el bebé que estaba esperando, pues cada vez lo certificaba más, porque ahora venía por parte de los pastores una confirmación de que el Mesías era el que había nacido, así como lo dijo Elizabeth, ¿Tu prima? Sí. Sí, Elizabeth, y como lo dijo el ángel, ¿no? Entonces, presentación de Jesús en el templo, por favor, Gelita. Sí, dice: cumplidos los 8 días de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y le hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ay, qué padre, ¿no? Hasta que me hizo chinita la piel. Ahora sí, opinen. A ver, que Simeón ya sabía que Jesús era el que venía a salvar al pueblo. Sí, así es. Ya la sí, ¿verdad? Sí. Exactamente. Así es. ¿Alguien más? Bueno, a los 8 días de que... Ah, perdón, sí, dígame. No, digo, ¿cómo? Bueno, cumplían, bueno, como ibas, creo que a decir, cumplían obviamente la ley que ya estaba estipulada desde antes en Levítico, ¿no? El hecho de ofrecer el sacrificio o llevar aquellos presentes al altar por ser el primogénito. Sí. Pero también, bueno, te vuelve a confirmar y ahí dice que habla de este hombre, ¿no? Que creo que es la única vez en que se menciona a Simeón, Sí. donde dice que pues era un hombre justo y piadoso, ¿no? Sí. Y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y que también, bueno, como dice la palabra, que este hombre ya le había sido revelado que él iba a ser uno de los afortunados en ver la salvación, ¿no? Como Dios le dice, pues sí vas a fallecer, porque al final del día, pues a todos nos va a llegar, ¿no? Dice, pero tú no vas a irte hasta que no veas con tus ojos aquella salvación, ¿no? Aquello que, por lo que tanto has pedido y aquello que tanto conoces y cómo Dios te lo revela, ¿no? Y ahí mismo, como este hombre también vuelve a dar la confesión a José y a su madre, ¿no? De que Jesús era el Hijo de Dios y era el Salvador, pero al mismo tiempo también la profecía de que pues iba a ser traspasado, ¿no? De cómo iba, pues quizás a sufrir o a llevar ese peso sobre sus hombros, pero pues que era el plan de pues de Dios, ¿no? Y que era para salvar a muchos, ¿no? Para revelar los corazones y volverlos a Dios. Uh-huh. Sí. También vemos, hermano, que por ejemplo a María le dicen que una espada traspasaría su alma. La espada sería el dolor cuando cuando tu hijo iba a ser crucificado, ¿no? Esa sería la espada que iba a traspasar su alma. Ver el sufrimiento de tu hijo. Sí.
Yo creo que sí. Y me llama la atención también Ana la profetisa. Ana era ya de avanzada edad y ella siempre, ella vivía en el templo prácticamente. Así Ana, es. Sí, ella se dedicaba, era una mujer de mucho ayuno y oración. sí, Y me llama la atención también lo de Ana. Eso, bueno, nosotros, Ana, ella es otra Ana, porque aparte está Ana, la mamá de Samuel, ¿no? sí, Ajá. obviamente, ya hemos visto Y que se ella repiten. ajá, y ella es otra Ana. Profetisa, nosotros la vimos en un estudio cuando damos la vida de la profetisa ¿Ana? Ah, Ana, ok. sí, cómo era una mujer entregada a Sí, Dios. sí, obviamente. Fíjese que yo creo que el espíritu lleva a Ana a que también estuviese ahí presente, para que Ajá, disfrutara también de este evento, ¿no? del momento, Sí, sí. del momento en que conocen al Señor Jesucristo. Para empezar, llevan al niño a la circuncisión, que también era parte de la ley, como decíamos, y como ya explicamos todo esto de las ofrendas y demás, y pues le habían puesto, como el ángel les había indicado, le pusieron Jesús, que significa el Salvador, y ya también lo hemos Sí. visto, pero mientras que los ángeles lo habían anunciado como el Cristo, ¿no? Entonces por eso les llamaba Cristo Jesús. Entonces la gente que lo conocía, yo me imagino que era que lo asociaba como el Salvador, el Mesías y el Mesías Salvador, eran las pocas personas que le llamaban el Cristo o Cristo Jesús. Entonces, después dice, ¿no?, que ellos estaban cumpliendo toda la ley, como decía Angelita, de lo que habían llamado, lo que decían, pero al final del 23 dice que todo varón, no nada más el Señor Jesucristo, pasaba por este rito de la circuncisión y demás, sino que todo varón también que habría matriz era santo, era un hombre apartado, ¿no? Eran los hombres que eran apartados para el Señor, ¿se acuerdan? Que todos los primogénitos, por la misma testimonio que tenían de los primogénitos que mueren en el Éxodo, desde entonces, por lo mismo, todos los primogénitos eran apartados para el Señor. Y entonces, no sé si eran apartados como tales o eran apartados nada más como diciendo, se hacía el rito de la ofrenda y esto para apartarlos, porque para eso ya estaba la tribu de Leví, ¿no? Pero bueno, el caso es que eran santos, eran apartados, que es lo que significa santo. Entonces, pues estaban, más adelante dice otra vez que estaban ofreciendo los 2 palominos y demás, y que entonces es cuando dicen que en Jerusalén estaba Simeón, y que lo mismo que ya dijeron, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿no? Entonces él podía profetizar y demás, y en eso, yo creo que en la visita del ángel, como lo dice, él ya había, o en esto del Espíritu, porque dice, y le había sido revelado por el Espíritu, no fue un ángel, ¿no?, sino fue el Espíritu de Dios el que le revela que él no iba a morir sin haber visto al ungido del Señor, sin haber visto al Mesías. Y entonces, por el mismo Espíritu que le había revelado eso, lo lleva al templo. Y por eso digo que tal vez Ana también fue llevada al templo por el Espíritu. Y dice, y cuando los padres del niño lo traen para cumplir con esto de la ley, él lo toma en los brazos y dice, y bendice a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Fíjense cómo en esta parte Simeón tiene ya la visión de que el Evangelio, la salvación, no nada más es para los judíos.
los mismos apóstoles, cuando tenían esta revelación de que fueron ungidos por el Espíritu Santo y demás, se extrañaban de que Pablo llevase el Evangelio a los gentiles, ¿no? A pesar de todo lo que ya habían recibido y demás, se extrañaba de que a los gentiles les fuese dado el Evangelio. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en varias partes, en varias situaciones. Y después es cuando Pablo dice que nosotros, siendo injertos, pues que no nos creamos más que la rama original, ¿no? Que es la vid verdadera. Y entonces, ese es el contexto. O sea, aún a pesar de eso, este Simeón ya había vislumbrado a través del Espíritu Santo que no nada más era salvación para el pueblo judío, sino también para los gentiles. ¿Ya vieron? Y para la gloria del pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué la gloria del pueblo de Israel? Pues obviamente porque ellos eran los más que iban a salir beneficiados. Pero además siempre hemos visto que quien tenía la gran comisión desde un principio, desde que fueron fundados desde Adán, quien tenía la gran comisión de anunciar a este Dios y anunciar después a Cristo y toda la salvación y demás, pues era el pueblo judío. Las profecías eran para el pueblo judío, los pactos eran con el pueblo judío, y todo era con el pueblo judío. Entonces, la vid verdadera era el pueblo judío. Entonces, todo estaba centralizado en el mensaje, en la enseñanza y en el testimonio a través de la historia del pueblo judío, de ese Dios verdadero que ellos tenían. Y más cuando se empezaban a cumplir todos estos tipos de profecías. Y la profecía que dice Simeón todavía, para salvación de los gentiles, pues más, o sea, era algo fabuloso, era algo que ni yo lo digo todavía, si los apóstoles 30 años después no lo alcanzaban a comprender, imagínense 30 años antes cuando Simeón daba esta profecía, o esta confirmación. José y su madre, María, se maravillaban de todo lo que se empezaba a decir de él, ¿no? Y pues obviamente pues lo tenían bien, dice... Lo tenían bien profundizado, bien aprendido, o iban confirmando, cada vez venía más gente confirmando que su hijo era el Mesías, cada vez se acercaba más gente y lo bendecía, y cada vez más gente había sido, de alguna de otra manera, los padres iban presenciando que él era el Mesías, venía alguien más, él era el Mesías. Entonces, obviamente que pues, yo creo que se extasiaban, ¿no? ¿Quién no se extasiaría con eso? Y Zacarías, Simeón dice lo mismo, dice que le dice a su madre, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Dice, y es lo que decía Gaby cuando le dice que la espada pues va a traspasar su alma, y sí, yo creo que se refería a eso, a que a ella le iba a tocar ver la crucifixión de su hijo, la crucifixión del Mesías, ¿no? Entonces, María ya lo había visto durante toda su vida. María sabía el poder que él tenía cuando las bodas de Canaán, creo que son, cuando les dice, porque luego les doy un nombre a una cosa por otra, luego me hago pelotas con mis mismas aclaraciones. En las bodas de Canaán, cuando le dice María, él puede convertirle el vino él puede darles vino, ¿no? Y le dice el Señor Jesucristo, mujer, no ha llegado mi hora, ¿no? Pero pues a fin de cuentas tenía que ser hijo obediente. Entonces, es a lo que voy, que sí sabía, ya había vivido milagros. Creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Dice en el 36, que entonces estaba Ana también, la profetisa, ¿no? Y que también ya era de edad avanzada. Vivió 7 años con su marido desde su virginidad, y que después se enviudó, ¿no? A los 84 años. Y fíjense, o sea, vivió 7 años con su marido y después vivió 84 años viuda. Más 7 de su marido, más a los 16 que se casó, ya era como de 100 años. Ya le estaba pegando en los talones a Matusalén. Entonces, pues échale cuentas, ¿no? Sí, pues ya tenía más
más de 100 años en apariencia. En apariencia ya tenía más de 100. Ujú. Porque, sí, fácil más de 100. Como 110, bueno, digo... Sí, yo creo son que más o por ahí menos de las cuentas. 110 años, o sea, haciendo, no dice a qué edad se casa, pero estuvo 7 años casada, 84 Casada, viuda, ya son 91. ya Y se casó a los más 9 años, pues se tenía 100 años. Entonces, como a los 16 sí, se yo casaban. creo, ¿no? Más o menos siendo como más o menos tradicionalistas de a qué edades se casaban, pues yo creo que sí, como a los 14, 16 años cuando menos. Entonces sí, tenía fácil unos 105, 110 años, como estábamos calculando. Bueno, el caso es que Ana tenía muy bonito testimonio, a pesar de ser una señora ya tan grande, una mujer ya de edad avanzada. Era una anciana de Dios. Así Aparte de es. que, bueno, ahorita que estamos platicando y viendo, Dios le da ese privilegio a unos pocos, dice, aquellos que realmente lo estaban esperando. Simeón y Ana Y Ana, eran uno de ellos, porque a pesar de que el pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y conocía las profecías, pues digo, parece que su mente estaba nublada, estaban entenebrecidos y no se daban cuenta de que ya estaba ahí, ¿no? Como nos puede pasar a lo mejor a muchos de nosotros, de que las señales se ven más claras y parece que todavía seguimos incrédulos o creyendo que todavía va a tardar mucho tiempo a lo mejor el Señor, ¿no? Entonces, ¿y sí, cómo estas dos personas? Y hace mucho ese énfasis en decir, Simeón era un hombre justo y piadoso y lleno del Espíritu. sí, Y no por una revelación cualquiera, y como bien decías, no fue un ángel el que les dijo, fue el mismo Espíritu de Dios diciéndole que él iba a ser él iba a ser uno de los pocos que iba a ver la salvación, ¿no? A lo mejor, digo, pues ya era muy, muy viejo y él reconoció y decía, Señor, gracias, porque entonces ya me puedo morir, ¿no? O sea, ya sé sí, que mi tiempo ya llegó, porque ya me has dejado ver al Salvador. Y sí, otra también, Nana, ¿no? Que dice, era una mujer que estaba dedicada, no por decir al templo, estaba dedicada a Dios, porque dice que era una mujer que ayunaba, que estaba siempre al servicio. ¿Y cuál fue bueno, dice que el Dios le da el privilegio de estar en ese momento también ahí y de poder ver al Señor Jesucristo? ¿Y cuál fue la reacción de esta mujer? Yo no sé si a esa edad, digo, todavía creo que en ese entonces pues todavía había mucha gente longeva, ¿no? Había muchos que pues como dicen esta gente, pues a lo mejor tenía más de 100 años. Pero dice, ¿qué hizo? ¿Cuál fue lo primero después de ver al Señor y todo? Dice que salió a anunciar que la salvación ya estaba ahí, ¿no? Que el Señor ya estaba, pues con nosotros, ¿no? Ya estaba en el pueblo y dice que les hablaba del niño a todos los que, pues yo creo que se le cruzaban en el camino o a todos los que veía, ¿no? Entonces, pues son referencias muy padres de dos personas. sí, y también nos deja ver esto que ya ven que platicábamos que pues sobre los reyes generalmente pues tenían que ser ungidos por Dios. Algunos tenían el espíritu, como pasó en el caso de Saúl y que después le fue retirado. Y obviamente los profetas tenían esa unción del espíritu. Entonces el espíritu de Dios aparentemente desde entonces estaba presente en aquellos que eran fieles, en aquellos como porque Ana se la pasaba durante esos 84 años en el templo y sirviendo y cosas por el estilo. Entonces eso es como que es parte, ese mismo testimonio, esa misma esencia, esa misma personalidad, ese mismo estar en oración y demás, como en el caso de Ana, esa misma relación es la que la llevaba, a pesar de ser muy pocas las personas que podían decir que tenían una relación plena con Dios o con el Espíritu del Señor. Son personas que se ve que tenían esa relación, ¿no? Y bueno, este es el caso de Ana, ¿no? Estaba
dice en el 38, estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús en Jerusalén. Entonces, es lo que decimos, Ana sale a dar testimonio porque dice, ha nacido, ¿no? Lo mismo que decía el ángel, ha nacido en Belén, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, es lo mismo, es esa la esencia, ¿no? Vamos, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban en una relación espiritual con el Señor. Ok, Clarice, ¿te va? Sí. El regreso a Nazaret, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenó de la sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El caso es que el niño, ellos después de haber cumplido todo esto de la ley, se regresan a Galilea de donde habían venido, ¿no? Pero aquí dice que el niño entonces empieza a crecer en sabiduría, en fortaleza, ¿no? Y que Dios estaba con él. El caso es que él lo dice que el niño iba creciendo porque pues lo que sigue es cuando el Señor Jesucristo a los 12 años se les desaparece. Ok, es como un preámbulo a lo que viene. ¿Quién leyó antes de Clarice? ¿Vas, Gaby? Yo. Sí. Dice, el niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense, ¿alguien quiere comentar algo? Ay, pues es sorprendente porque desde pequeño esa gran sabiduría, ¿no? Que hasta los mismos doctores de la ley se sorprendían. De cómo él les hablaba desde pequeño, ya traía él la sabiduría, ¿no? La inteligencia. Sí, yo creo que ya desde entonces les decía fariseos hipócritas, sí. Sí, y él ya sabía, ¿no? Porque dice que, ¿por qué le dice a su mamá, ¿por qué me buscáis? Porque él estaba en los negocios de su padre como desde pequeño. Ya sabía, Él a los 12 sabía años que, él ya sabía su misión. Sí, él sabía que él estaba en los negocios de su padre, dice. Ya era el hijo de Dios. Sí. Obviamente cuando él tiene 12 años es importante que esta referencia, porque a los 12 años
él ya daba testimonio de todo el conocimiento que tenía de la palabra y demás, que en aquel entonces, primeramente siendo un hijo de carpintero, pues sería tanto como ser hijo de pescador y demás, no era muy letrado, que digamos, no tenía mucha preparación, ¿no? Se podría suponer, pero no era el caso. El caso es que conocía muy bien de la palabra y todo esto, y no solo eso, sino que la dominaba, porque pues él ya sabía toda la relación que tenía con Dios, cuál era su posición en el mundo y demás. Él ya sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Entonces, esa simple frase que él dice es como que abarca todo el conocimiento que él tenía con respecto a la Biblia en ese momento, con respecto a Dios y todo lo demás. Bueno, cuando me refiero a la Biblia estoy hablando de la ley. Entonces, en este caso, aquí lo que también es medio curioso es que pues van como una compañía, ¿no? Todos los años iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, otra vez da lo mismo, ¿no? Iban a Jerusalén todos los años a celebrar la Pascua, cuando entonces, después de estas fiestas, que ellos se regresa a la compañía que iban, ellos ya de donde estaban, el caso es que se les pierde durante un primer día, cuando la compañía va caminando rumbo a su casa. Ellos están búsquelo con todos los familiares, y al ver que no está, pues ellos se regresan a buscarlo a la ciudad de Jerusalén, y lo están buscando durante 3 días. Entonces quiere decir que Jesucristo estuvo ahí perdido como 4 días. Lo encuentran y dicen, oye, pues ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué nos haces esto? Y entonces es cuando Jesucristo le dice que tiene que estar en las cosas de su Padre. Dice algo raro el 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, ¿no? Y entonces pues él se regresa con ellos y a Nazaret, estaban viviendo en Nazaret, y entonces pero ellos vuelven a lo mismo, y su madre seguía guardando todas estas cosas en su corazón. Pues Jesús crecía en las cosas de Dios. Parecía no entender, pero yo creo que María sí estaba entendiendo, porque pues María sabía todo lo que estaba pasando, y yo creo que también José debería de entenderlo, ¿no? Seguramente, pues a él también se le apareció el ángel. Cuando decía yo que el Señor Jesucristo ya desde entonces les decía fariseos hipócritas, eso no es cierto, eso es una broma, claro, se supone, ¿no? Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Ok, entonces me toca a mí. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, ¿no? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego.
Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ya desde entonces existía la corrupción. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo sorprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. En el año, digo porque ya lo leímos, entonces en el año 15 del imperio de Tiberio César, y ya dice de todos los que estaban, pero entre ellos estaba Poncio Pilato. Entonces dice: siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Este Juan fue llevado por toda la región que estaba alrededor del Jordán, del río Jordán, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Se cumplía lo que estaba profetizado por el profeta Isaías cuando decía que: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y que todo valle sea rellenado, dice aquí, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados. Entonces dice: para culminar, toda carne verá la salvación, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que quién les había enseñado a reconocer este llamamiento de Dios, que era una generación de víboras, que cómo habían ellos a reconocer, cómo iban a poder ser salvos de esta ira venidera, reconociendo o siendo limpiados de sus pecados. Y entonces les dicen ellos: ¿y qué podemos hacer entonces? ¿No? O sea, si nos tenemos que arrepentir, pero no estás muy de acuerdo, yo creo. Dice: entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice: no, pues arrepiéntanse de sus pecados y haced frutos dignos de arrepentimiento. Desde entonces ya se cumplían cosas como lo que son los 2 grandes mandamientos, ¿no? Entonces dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de sus corazones que Abraham tienen por padre, y entonces pues como son hijos judíos, pues que ya eran salvos, ¿no? Y dice: porque pues aún Dios puede levantar hijos aún de las piedras, o sea, ustedes no tienen la salvación comprada nada más por ser judíos. Y entonces les dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque la salvación a través del Señor Jesucristo ya estaba a las puertas. Ya nada más era cosa de que aquel que no tuviese bien conocido el Evangelio, o cuál era el objetivo de la ley y todo esto, y las profecías, pues iba a padecer. Y entonces dice: y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y entonces les decían: pues ¿qué vamos a hacer? Y entonces él les decía, ¿no? Repartan lo que tienen, den de lo que tienen, ¿no? De las túnicas, dice, y de la comida. Y entonces decíamos, no vienen los publicanos para ser bautizados, y les dicen, ¿y nosotros qué haremos, no? Y les dicen: bueno, pues como eran los publicanos los que cobraban impuestos y todo este rollo, les dicen: pues no cobren más de lo que deben de cobrar, de lo que les es permitido, lo que se supone que es su paga de ustedes. Los soldados, cuando vieron los soldados,
les dice también lo mismo, dice, pues no hagan sobornos, no extorsionen, ¿no? Y cosas, y confórmense con su salario. Y entonces es que, como les decía, pues ya desde entonces se veía que la idea era, pues amar al prójimo como a uno mismo. Y entonces el pueblo se preguntaba, ¿no? Como lo veía lo que predicaba y todo eso, y que él estaba preparando el camino del arrepentimiento de pecados, pensaban en un momento dado que él era el Cristo. Y entonces pues él les decía que no, que él había venido anunciando a alguien que él no era digno de desatar la correa de su calzado, ¿no? Y entonces cuando él les dice, y él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y el aventador en su mano, con el que aventaba en el aire, ahora sí que avivando el fuego, va a limpiar toda esta era. Y dice, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja, o sea, va a recoger los frutos, los santos, y a los demás que son la paja, la mala hierba, pues las van a echar al fuego, a un fuego que nunca se apagará. Y entonces dice, con estas y muchas otras cosas, igual que como lo hacía el Señor Jesucristo, como parábolas o cosas por el estilo, era con lo que él los estaba exhortando. Y pues aquí ya vemos lo que ya hemos visto de Herodes, cuando primero lo manda a encarcelar por ese acoso que tenía Juan el Bautista sobre Herodes, reclamándole que no podía estar en incesto con su cuñada y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues así está. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Ya no, ¿verdad? Ok. Entonces, pues vemos que Juan ya estaba cumpliendo eso y que por los milagros que hacía Juan el Bautista y demás, y el mensaje, pues él estaba pasando por el Mesías, ¿no? Bueno, lo hacían, pensaba mucha gente que tal vez era el Mesías, y cada vez que le decían, no, pues ¿eres tú Elías? No, pues tampoco soy Elías. Ya lo vimos en partes anteriores, en evangelios anteriores. Ok, Gelita. Bueno, Gaby, oras por favor. ¿Dónde? No, le decía a Gaby. Sí. Ok, sí. Oramos, hermanos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque nos das ese gran privilegio de reunirnos, Señor, todos los martes para aprender de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque aquí nos tienes, Señor, con vida, Señor, y salud. Gracias, Padre Santo, porque este puñado de tus hijos, Señor, te busca, Padre Santo, para aprender más de ti, mi Señor amado, y hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Señor, y si te fallamos, Señor, en este estudio, Señor, este pequeño grupo, perdónanos, Padre, porque somos débiles pecadores. Perdónanos, mi Señor Jesucristo, pero todo lo hacemos para ti, Señor, y para tu obra, Padre Santo. Gracias te damos y también te pido por los que no se pudieron conectar, Padre, que ponle, Señor, en sus corazones ese deseo de buscarte, mi Señor amado. Y que el próximo martes ellos puedan estar junto con nosotros, Señor, aprendiendo y estudiando tu palabra, Señor. Y así también bendice la vida, Señor, y el hogar de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, de mis hermanas, Señor, de mi hermano César y de mis demás hermanos, Padre Santo. Bendice la vida de ellos, bendice sus hogares, Señor, sus vidas, sus trabajos, Señor bendito. Llena sus graneros, Padre eterno. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. No nos despedimos, Señor, de ti, sino de los unos con los otros, Padre Santo. Y si tú nos das la oportunidad del próximo martes estar reunidos, Señor, te lo vamos a agradecer, mi Señor bendito. Gracias, Señor, por todo ello. En tu nombre bendito te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar. Gracias, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Que Dios les bendiga. Gracias, saludos y Gracias. bendiciones. Bye. 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 Bye.